En Sandoz, descubrimos nuevas formas de mejorar y extender la vida de las personas. Somos pioneros en enfoques novedosos para ayudar a personas de todo el mundo a acceder a medicamentos de alta calidad. En Sandoz, tenemos presentaciones de antibióticos para cada necesidad. Pediatras del mundo, luchemos por todos los niños que quieren crecer en salud. Luchemos unidos, pediatras, luchemos, no importa el idioma que hablen, no importa el color de su piel, que sean ricos o pobres, que puedan sus padres creer. Luchemos, pediatras, pediatras, luchemos y hagamos el bien. El mundo de hoy está lleno de odio, de pugna y dolor, de niños con hambre y con sed. Pediatras que hoy nos reunimos, pongamos la nota de amor. Pediatras del mundo, luchemos, limpiemos su senda, hagamos su ruta feliz. Tendamos las manos y abramos la puerta que va al corazón. Pediatras los vimos nacer, luchemos por verlos crecer. La guerra, el dolor que comience, hagamos vacunas de amor. Pediatras los vimos nacer, luchemos por verlos crecer. La guerra, el dolor que comience, hagamos vacunas de amor. Reciban la más cordial bienvenida a este primer desayuno de la Directiva 2021-2023. Les informamos la posibilidad de retornar a los desayunos presenciales a partir del mes de septiembre. Estaremos en el mes de octubre en La Romana en una jornada científica regional. Esperamos contar con la participación de todos los pediatras de la región este. También iniciamos con las capacitaciones en RCP neonatal para residentes de pediatría. Este año impartiremos 3 cursos, iniciando en el Hospital Robert Rick Cabral en el mes de septiembre, luego el Hospital Arturo Grullón de Santiago y terminando con el Hospital San Lorenzo de los Minas y Luis Eduardo Aybar. Agradecemos a Sandoz el patrocinio de este desayuno. Nuestro expositor en el día de hoy es el doctor Gustavo Lazo, quien es pediatra e inmunólogo clínico. El tema es los beta-lactámicos para las infecciones respiratorias en la infancia. Esperamos que este tema sea de provecho en su práctica clínica. Muchas gracias. Bienvenidos. Es para mí un verdadero placer estar compartiendo con todos ustedes nuevamente por su maravilloso país. Agradezco profundamente la invitación que me hacen para poder compartir con ustedes estos minutos. Hoy vamos a tratar de adentrarnos en el tema de los antibióticos beta-lactámicos para infecciones respiratorias en la infancia. Soy el doctor Gustavo Lazo, soy pediatra, soy inmunólogo clínico, trabajo en el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en San José, Costa Rica.
He sido contratado como presentador y speaker para varias compañías farmacéuticas, más el contenido de esta presentación pretende ser un contenido meramente científico y no un contenido promocional. Cuando conversamos sobre el uso de antimicrobianos en pediatría, pues realmente lo primero que tenemos que tomar en consideración es primero no hacer daño. Tal y como dijo Hipócrates hace muchísimos años, el paradigma más importante en medicina y sobre todo en pediatría es no hacer daño. Y a pesar de que los antimicrobianos han venido a cambiar el rumbo de las infecciones, sobre todo aquellas infecciones bacterianas, pues ningún medicamento es totalmente efectivo y ninguno es totalmente seguro. Y los antimicrobianos han venido a cambiar en gran parte el comportamiento de la flora endógena y el comportamiento de las bacterias que infectan al ser humano. Y por esa razón tenemos que escoger muy bien cuáles moléculas vamos a utilizar y en cuáles pacientes con el objetivo de no introducir más bien mecanismos de resistencia y no hacer daño en nuestros pacientes, ya que nuestros pacientes pediátricos tienen toda una vida por delante y podrían estar expuestos a estas moléculas durante muchos años. Estos son los alcances de nuestra discusión. Vamos a conversar sobre las infecciones en niños y en relación a estas infecciones en pediatría vamos a hablar sobre sus necesidades especiales. Vamos a hablar sobre aquellas condiciones que permiten que los niños se enfermen más frecuentemente que los adultos y los adolescentes. Vamos a hablar sobre la ética de los antimicrobianos, ya que tener una gran molécula es tener un gran poder y tener un gran poder implica tener una gran responsabilidad. Vamos a hablar sobre generalidades de los antimicrobianos y nos vamos a enfocar específicamente en el grupo de los beta-lactámicos, que es el grupo más utilizado en pediatría. Y dentro de los beta-lactámicos, pues ustedes van a estar de acuerdo conmigo con que el grupo de la amoxicilina y el ácido clavulánico es el grupo o el antibiótico más utilizado en el grupo de los beta-lactámicos pediátricos. Vamos a hablar comparando o introduciendo la amoxicilina y el ácido clavulánico dentro de los protocolos de tratamiento pediátrico de las infecciones más frecuentes relacionadas a las vías respiratorias superiores. Vamos a tocar muy brevemente algunas otras infecciones pediátricas para poder introducir en la práctica clínica el porqué de algunas de las presentaciones más frecuentemente disponibles en el mercado de la amoxicilina con ácido clavulánico y que podamos entender el porqué de utilizar esta o esta otra presentación y los vamos a dejar con algunas conclusiones y mensajes para llevar a la casa. Vamos a empezar con algunos casos clínicos. Santiago, por ejemplo, es un niño de 1 año de edad que es conocido sano, sin antecedentes perinatales o personales de importancia, tiene un crecimiento normal para su edad, tiene una vacunación completa para la edad y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los esquemas de vacunación son diferentes en diferentes países de la región latinoamericana y lo que podría ser completo para un país, pues no necesariamente es completo para otros países, pero en este caso la vacunación es totalmente completa para su edad y se presenta a una clínica con un cuadro caracterizado por 24 horas de evolución de fiebre, adecuadamente cuantificada. Recordemos que muchas veces nuestras madres de familia tienen la sensación de que el niño está con fiebre, pero no han cuantificado adecuadamente la temperatura corporal, pero en esta ocasión está bien cuantificada, la fiebre es de más de 38 grados, está irritable, tiene ataque al estado general, está hiporéxico, no tiene un contacto epidemiológicamente relevante, lo cual es muy importante para la época que actualmente nos enfrentamos, y tiene un examen físico en donde por lo demás es completamente normal y lo único que encontramos es un eritema faríngeo significativo.
Cuando examinamos a Santiago, además del eritema faríngeo, encontramos una membrana timpánica que está un poquito congestiva, con acumulación de algunas secreciones retrotimpánicas, pero vemos que tiene un halo luminoso, no vemos abombamiento de la membrana timpánica, y este eritema y congestión pues es algo que vemos prácticamente todos los días en la práctica clínica. Y esto es realmente un martirio y una tortura a nivel de pediatría general, porque Santiago, al igual que muchos otros pacientes que tienen cuadros muy semejantes de infecciones de las vías respiratorias superiores, posiblemente de etiología viral, pues muchos de estos cuadros van a ser prescritos con antimicrobianos, y probablemente gran cantidad de estos cuadros van a ser prescritos con antimicrobianos del tipo de los beta-lactámicos, a dosis muy variables y con presentaciones farmacéuticas muy variables, ya que encontramos diferentes tipos de antimicrobianos beta-lactámicos disponibles en las farmacias de nuestras comunidades. Vamos a dejar por aquí el caso de Santiago, que es tremendamente común. Muchos irán con antibióticos, algunos no irán con antibióticos y correctamente serán prescritos únicamente con analgésicos comunes y darán un periodo de observación. Tal vez algunos llevarán algunos descongestionantes, algunos resolverán espontáneamente, otros terminarán complicándose un poquito y necesitarán finalmente la prescripción de antimicrobianos, pero esto es el pan nuestro de cada día en la consulta pediátrica general. El segundo caso es Mateo. Mateo tiene 18 meses de edad, es tabaquista pasivo, muchos fuman en su casa, específicamente en su núcleo familiar, es prematuro de 32 semanas de edad gestacional, fue escolarizado desde muy temprana edad, es un paciente que es sibilante recurrente, tiene vacunas completas, y este asterisco de las vacunas completas dice que tiene las vacunas completas de acuerdo al esquema usual. Tiene un esquema, por ejemplo, de neumococo de 2 dosis antes del año y una dosis después del año de edad, pero resulta que para el niño prematuro se recomienda un esquema de neumococo de 3 dosis antes del año y un refuerzo después del año. Por lo menos así es en Costa Rica, el país donde yo vivo. Y este niño no recibió ese esquema de 3+1, recibió un esquema de 2+1. Por lo tanto, a pesar de que está completo para el esquema nacional, pues tiene faltante de una dosis de vacuna de neumococo antes del año de edad. Además de toda esta morbilidad que presenta y toda esta exposición pasiva al tabaco, utiliza biberón y un pacificador o chupete, dependiendo de cómo ustedes le llamen en su región, porque es muy llorón y la familia todavía no han logrado destetar de este pacificador o chupete, y se enferma con mucha frecuencia, casi siempre con infecciones en los oídos, lo cual ha sido la cruz de este niño, y en alguna o que otra ocasión ha tenido supuración, se le ha reventado el tímpano, dice la mamá, en el pasado. Y esto ha sido muy impresionante para los papás de Mateo. En este caso, el examen físico de Mateo, además del eritema orofaringio, tiene un abultamiento de la membrana timpánica. Vean ustedes cómo está realmente tensa esta membrana timpánica. Probablemente sea muy dolorosa también la exploración, mucha congestión a nivel de la membrana timpánica, y vean ustedes que ha perdido totalmente el brillo normal, no se ve el halo luminoso normal, y probablemente esta membrana timpánica en la parte posterior tiene una secreción mucoide, incluso mucopurulenta, totalmente contrario al caso de Santiago que anteriormente estamos viendo. Mateo probablemente va a ser prescrito con un antimicrobiano, y probablemente este antimicrobiano definitivamente va a ser del tipo beta-lactámico. Algunos decidirán dar un beta-lactámico sin ácido clavulánico, otros decidirán dar un beta-lactámico con ácido clavulánico. Mucho de lo que vamos a discutir hoy es por qué unos y por qué otros escogerán con o sin ácido clavulánico.
Lo cierto es que el espectro de infecciones respiratorias en la infancia es un espectro realmente amplio y existen diferentes condicionantes en la edad pediátrica que van a predisponer a que el niño tenga un fenotipo menos infeccioso o un fenotipo más infeccioso, dependiendo de algunas características y factores muy particulares que predispondrán a que el niño tenga un récord de infección más robusto o más frecuente que otros. Por ejemplo, el calibre reducido de la vía respiratoria, esto es clásico del niño pequeño y esto ocasiona que el niño se enferme más frecuentemente. También tiene un reflejo de la tos pobremente desarrollado o pobremente efectivo. Y además, el niño pequeño tiene cierta inmadurez fisiológica del sistema inmunológico, lo cual ocasiona que el niño se defienda pobremente específicamente de aquellos gérmenes que son encapsulados, que tienen una cápsula gruesa de polisacáridos, para la cual estaremos listos para responder, sobre todo cuando seamos mayores de 2 años. Los niños menores de 2 años todavía no han desarrollado una estrategia inmunológica lo suficientemente robusta para responder a los polisacáridos que envuelven a los gérmenes encapsulados. Existe, por lo tanto, un enorme papel ambiental y al tener este sistema inmunológico relativamente inmaduro con ciertas particularidades anatómicas, pues hay una gran influencia de la escolarización temprana. Por supuesto, el cigarrillo de segunda mano también predispone a hipersecreción de moco, que por supuesto va a influir en el récord de infección. Va a haber hacinamiento también, la polución también va a influir en el récord de infección de los niños y además va a haber una alta prevalencia de alergia. En Latinoamérica se estima que entre un 30 y un 50% de la población pediátrica menor de 8 años podría presentar signos y síntomas sugestivos de alergia durante la edad escolar. Hablemos un poco de la inmunodeficiencia fisiológica o bien este periodo de entrenamiento fisiológico del sistema inmune. Bueno, nacemos con epitelios que necesitan un proceso de maduración y en todo su espesor estos epitelios necesitan estímulos que produzcan o induzcan maduración de todos los procesos que lleven a la unión de valga la redundancia, la consolidación de las uniones estrechas interepiteliales, a todo lo que es el fortalecimiento de las barreras epiteliales y sus estructuras mucoides y las estructuras polisacáridas, por ejemplo, en el glicocálix de la barrera intestinal. Y para esto se han establecido biomoléculas que van a estar en contacto con las barreras epiteliales. En el caso de, por ejemplo, la barrera intestinal, la leche materna contiene gran cantidad de estas biomoléculas que van a inducir la maduración del epitelio en todo su espesor. Y en el caso de las otras barreras epiteliales, pues la consolidación de la microbiota en cada uno de estos epitelios va a inducir la maduración del epitelio en todo su espesor. Por otra parte, el timo es un órgano sumamente hiperplásico y sumamente activo en los primeros años de la vida. Y esta hiperactividad tímica se debe a que tenemos gran cantidad de células con gran cantidad de receptores afines por todos los antígenos existentes en la naturaleza. Y estos receptores están esperando a encontrar cada uno de sus antígenos para seleccionar clonas que van a ser útiles durante toda la vida de estos pequeños individuos. Y entonces el sistema de inmunidad T dependiente está esperando seleccionar estas clonas para garantizar su supervivencia y generar memoria inmune que va a ser útil a lo largo de la vida. Además, les decía, hay cierta incompetencia del sistema T independiente, que es el que regula la respuesta inmune a lo que es antígenos polisacáridos, y este sistema T independiente se va a consolidar y madurar alrededor de los 2 años de vida y va a alcanzar su madurez completa alrededor de los 5 años de vida. Por otra parte, la producción de las inmunoglobulinas pues empieza desde el nacimiento, pero en general es pobre antes de los 6 meses de edad y generalmente nuestra producción de inmunoglobulinas
depende de la transferencia transplacentaria que se da a finales del segundo trimestre, principios del tercer trimestre del embarazo. Necesitamos de las inmunoglobulinas que vienen a lo largo de la leche materna y la producción de inmunoglobulinas es lenta mientras se da la maduración del sistema T dependiente y T independiente y logramos encontrar todos esos antígenos que van a estimular no solo las células T, sino que también esas células T van a inducir una respuesta B para generar clonas de células plasmáticas productoras de anticuerpos que nos van a proteger a lo largo de nuestras vidas, sin mencionar, por supuesto, la vacunación que vamos a recibir a lo largo de nuestra primera infancia. ¿Qué relación hay entre infecciones y alergia? Pues definitivamente la alergia es sinónimo de inflamación y la inflamación es sinónimo de alteración de las barreras mucosas y la alteración de la fisiología de los epitelios. La alteración de las barreras y de la fisiología se acompañan de una microbiota alterada o anormal que va a perpetuar un círculo vicioso, permitiendo que entren microorganismos que van a inducir un círculo vicioso de inflamación e infección y esto va a hacer que un niño se enferme recurrentemente a lo largo de su vida cuando hay una enfermedad alérgica instaurada. En relación con obesidad, la obesidad es un estado inflamatorio crónico y los pacientes obesos tienden a tener una mayor respuesta inflamatoria al insulto tisular. Se ha demostrado también que el paciente obeso tiene una menor capacidad fagocítica y una mayor incidencia de disregulación inmune. Y definitivamente el malnutrido, pues tanto los micronutrientes como los oligoelementos son necesarios para que la anatomía del sistema inmune funcione adecuadamente y tenga una estructura adecuada. Muchos de los efectos de la malnutrición no revierten completamente aunque se restablezca el equilibrio nutricional. Y definitivamente la malnutrición es la segunda causa de inmunodeficiencia en el mundo y se encuentra tallada muy profundamente en las mentes de nuestros padres y abuelos, lo que podría correlacionar con la toxicidad que ocasionalmente vemos en el niño que se enferma mucho, en donde padres y abuelos recurren a dar megadosis de algunos nutrientes particulares, tratando de resolver un poco el problema de infección recurrente de nuestros pacientes. Pasando a una segunda parte de nuestra charla, les decía que cuando nosotros prescribimos moléculas antimicrobianas, pues estamos ante un gran poder. Tenemos un superpoder que es una molécula que va a restituir el equilibrio, que va a eliminar un patógeno y este superpoder está acompañada de una gran responsabilidad. Cuando nosotros tenemos un superpoder, tenemos una super responsabilidad. Y esta super responsabilidad está dada porque la sobreprescripción de antimicrobianos se ha constituido en un problema de salud pública también. Resulta que la resistencia a los antimicrobianos se ha convertido, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en un problema sanitario a nivel internacional. Y la tasa de resistencia, por ejemplo, a ciprofloxacina oscila entre el 8.4 por ejemplo, para Escherichia coli y el 4.1 hasta el 79% para Klebsiella pneumoniae en países que presentan datos al Sistema Mundial de Vigilancia para Resistencia a Antimicrobianas. Y la tasa mediana observada de resistencia para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina oscila más o menos en el 12% y para E. coli resistente a cefalosporinas de tercera generación estamos hablando de cerca de un 36%. Y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. De tal forma que hay una amenaza para la salud pública y, por supuesto, si hay una amenaza para la salud pública, pues la resistencia a los antimicrobianos amenaza el desarrollo mundial. De tal forma que la resistencia a antimicrobianas amenaza los objetivos del desarrollo sostenible y la resistencia a los antimicrobianos ha sido declarada como una de las 10 principales amenazas para la salud pública a nivel global. Y el uso indebido y excesivo de los antimicrobianos es la principal
causa de patógenos multiresistentes alrededor del mundo. Por esa razón estamos hoy acá hablando de antimicrobianos y de su uso racional. La resistencia antimicrobiana se suma a la falta de agua limpia y de saneamiento ambiental, a la prevención y al control inadecuado de las infecciones como problemas sanitarios a nivel internacional. Y el costo de la resistencia antimicrobiana es elevadísimo alrededor del mundo. De tal forma que tenemos gran cantidad de antimicrobianos, tanto para gram negativos como para gram positivos, que actúan en diferentes niveles. Los gram negativos son muchísimo más difíciles de controlar porque tienen una membrana, una pared celular muchísimo más compleja, más llena de estructuras como el lipopolisacárido, una pared celular, una membrana, una gran cantidad de proteínas para atacar. Los gram positivos pues tienen una pared celular bastante gruesa, pero un poco más sencilla desde el punto de vista bioquímico, y los antimicrobianos pues vienen a atacar cada uno de los componentes. En general les decía que hoy vamos a abordar sobre todo los beta-lactámicos, que son estructuras o moléculas que atacan sobre todo la pared bacteriana, inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. Y en esto nos vamos a enfocar porque son las moléculas más prescritas para las infecciones de vías respiratorias superiores en pediatría. ¿Cuál es el antibiótico ideal? Bueno, el antibiótico ideal es aquel que tiene toxicidad selectiva, acción bactericida, que no induce resistencia, que permanece estable en líquidos corporales y que tiene un largo periodo de actividad, que es soluble en líquidos y tejidos, que no induce alergias en el huésped y que tiene un espectro de acción adecuado. Lamentablemente, este antibiótico ideal no existe. Históricamente, los beta-lactámicos han sido antibióticos muy buenos que tienen toxicidad bastante selectiva, actividad bactericida. Lamentablemente, sí inducen mecanismos de resistencia, permanecen estables en algunos líquidos corporales, no en todos, y tienen algunos consideraciones especiales con los periodos de actividad, solubilidad variable dependiendo de líquidos y tejidos, sí inducen algunas alergias y tienen un espectro de acción bastante interesante. Hay un concepto muy interesante que vamos a tocar en relación con los beta-lactámicos y con la amoxicilina con ácido clorhilánico, que es la concentración mínima inhibitoria. Se refiere a este concepto cuando hablamos de la concentración más baja en microgramos por mililitro de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una determinada cepa bacteriana. Y este concepto, cuando hablamos de los beta-lactámicos, es particularmente relevante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando vemos un antibiograma nos van a reportar que la bacteria es sensible, intermedia o resistente. ¿En qué sentido? Bueno, sensible. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el número más bajito y tenemos que darle tratamiento. Cuando tenemos algo que es intermedio, pues esto significa que mejor no hay que jugárnosla, que mejor tenemos que buscar otra opción terapéutica. Y resistente, pues históricamente hemos considerado que es pecado utilizar esta molécula para tratar esta infección. Hablando desde el punto de vista un poco más bioquímico o farmacológico, sensible quiere decir que el microbio es susceptible a la dosis estándar y que probablemente tenemos una alta probabilidad de éxito si utilizamos la dosis estándar de este antimicrobiano. Intermedio quiere decir que el antibiótico podría ser susceptible a una dosis alta de este antimicrobiano. Por lo tanto, el éxito depende de la dosis que utilicemos y del sitio blanco, es decir, de la concentración que logre este antimicrobiano en este sitio blanco. Eso es muy importante para los beta-lactámicos. Y el resistente, pues lo que quiere decir desde el punto de vista farmacológico es que hay una altísima probabilidad de fallo. Les decía que nos podemos enfrentar a antibióticos bactericidas cuando hay una acción letal para la bacteria o bacteriostáticos cuando solo inhiben transitoriamente el crecimiento bacteriano.
El límite de esta definición es un tanto difuso, basado en la concentración del tejido diana, la afinidad diana de un microorganismo. En general, vamos a hablar de que son bactericidas los que inhiben la síntesis de pared, como los beta-lactámicos, y son bacteriostáticos los que inhiben la síntesis proteica. Nos vamos a enfocar en los beta-lactámicos, que son considerados como bactericidas, y aquí le vamos a dar énfasis a la amoxicilina con ácido clavulánico, que contienen el anillo beta-lactámico dentro de su estructura, que es compartido por muchas otras moléculas de los antibióticos beta-lactámicos. Algunas características generales de esta molécula, pues su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana. Es un antibiótico bactericida muy eficiente para gérmenes extracelulares. No son recomendables para gérmenes intracelulares, pero son clásicamente tiempo dependientes. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en general la amoxicilina con ácido clavulánico depende mucho de los estándares de dosis, es decir, depende mucho del tiempo de administración de las dosis. El principal parámetro de eficacia es el intervalo en el que la concentración del suero permanece mayor que la concentración mínima inhibitoria. Eso lo vamos a ver un poquito más claro con unas curvitas que les voy a presentar más adelante. De hecho, esta es una de sus mayores limitantes, sobre todo en lo que constituye la practicidad en los esquemas de dosificación y adherencia al tratamiento. Si nosotros queremos que nuestro tratamiento con amoxicilina y clavulonato sea eficaz, necesitamos que el paciente sea sumamente adherente con el esquema de dosificación y que sea adherente con la duración del tratamiento. La concentración inhibitoria mínima puede variar según el microorganismo y el tejido. Entonces, habrá tejidos y microorganismos que necesiten dosificación cada 8 horas y hay tejidos y microorganismos que necesitan dosificación cada 12 horas. Por esa razón es importante en amoxicilina clavulonato que busquemos la guía correcta, porque no siempre es cada 12 horas y no siempre son 90 miligramos por kilo de amoxicilina. Hay que buscar la guía adecuada. El espectro de actividad es bastante amplio, pero con algunas limitantes de resistencia, especialmente en infecciones invasivas. En términos generales, el espectro de actividad de amoxicilina con ácido clavulánico para infecciones por gérmenes de vías respiratorias es excelente. El problema para amoxicilina con ácido clavulánico lo vemos sobre todo cuando empiezan a aparecer las enterobacterias. Las enterobacterias son muy productoras de beta-lactamasas y es ahí donde necesitamos una gran cantidad de ácido clavulánico en relación con la cantidad de amoxicilina. Entonces ahí es donde necesitamos una menor cantidad de amoxicilina con una mayor cantidad de ácido clavulánico, es decir, una menor relación amoxicilina-ácido clavulánico. En aquellas infecciones en donde tenemos gérmenes que producen menos beta-lactamasa, necesitamos una mayor relación de amoxicilina con menor relación de beta-lactamasa. En general, Streptococo es una bacteria que produce poca beta-lactamasa. Muy bien. Siguiendo con las generalidades, pues en general los antibióticos beta-lactámicos son los más utilizados en pediatría. La producción de beta-lactamasas, que son enzimas capaces de hidrolizar e inactivar el anillo beta-lactámico, es el principal mecanismo de resistencia a estos antibióticos, y el ácido clavulánico inhibe la mayoría de estas beta-lactamasas, tanto intra como extracelulares, aunque por sí solo no tiene capacidad bactericida. Staphylococcus aureus, sensibles a meticilina, la moraxela, los haemophilus en general y algunas cepas de E. coli, Proteus, Salmonella, Shigella y Klebsiella son productores de beta-lactamasa. Todos estos son productores clásicos de beta-lactamasa. Necesitan mayor relación de ácido clavulánico, menor cantidad de amoxicilina. Streptopiógenes y neumococo no suelen ser productores clásicos de beta-lactamasa.
La amoxicilina con ácido clavulánico, como les decía, es un inhibidor de peptidoglicano, inhibidores de que pueden ser acompañados o no de inhibidores de beta-lactamasa, es bactericida. Su espectro de acción: cocos gram positivos, bacilos gram negativos, anaerobios, cocobacilos gram negativos, y también están indicados en infecciones odontogénicas. Por lo tanto, vean ustedes que el espectro de acción es realmente muy amplio. ¿Cuándo están contraindicados? Cuando hay sospecha de micoplasma, por ejemplo, o cuando hay sospecha de bacterias intracelulares, o bien cuando hay sospecha de alergia a los beta-lactámicos. Hay que ponerle mucha atención al intervalo de administración. Les decía, es el punto débil de estas moléculas. Hay que ser muy adherentes con los intervalos de administración. ¿Por qué? Porque cuando hay un germen sensible, eso quiere decir que se requiere una concentración inhibitoria mínima baja para lograr la erradicación de la infección. Esto quiere decir que se requiere por lo menos más del 40% del intervalo entre dosis, se debe lograr la concentración inhibitoria mínima. Esto quiere decir que entre las dosis, por lo menos el 40% del tiempo, tiene que estar por encima de la concentración inhibitoria mínima, la concentración del antibiótico. Esto es cuando hay un germen sensible. Entonces vean ustedes cómo entre dosis se logra un 40% al menos de la concentración inhibitoria mínima. Cuando hay cierta resistencia, no se logra que al menos el 40% del tiempo entre dosis se alcance la concentración inhibitoria mínima, y entonces aquí es donde aparecen los mecanismos de resistencia, o aquí es donde no logramos el éxito de nuestro tratamiento y tenemos que recurrir a otros mecanismos para tratar de compensar esta resistencia. Y entonces, ¿cómo compensamos esto? Bueno, lo podemos compensar, por ejemplo, con infusión continua, por ejemplo, en el caso de la administración intravenosa de algún medicamento, o lo podríamos compensar dando más dosis. Entonces, en el caso de que la concentración inhibitoria mínima que se requiere sea elevada porque hay cierta resistencia, pues esto se compensa dando más dosis. Entonces, se podría compensar dando un esquema de cada 8 horas, por ejemplo. Y por supuesto, dando una mayor concentración de beta-lactamasa junto con la concentración de amoxicilina. Entonces, vean ustedes cómo podríamos compensar esta carencia, por ejemplo. Hablemos un poco de las presentaciones. Bueno, le decía que las beta-lactamasas de Haemophilus influenzae y Moraxella se inhiben con dosis habituales de ácido clavulánico. Entonces, 6.4 a 9.9 miligramos por kilo por día de ácido clavulánico son suficientes para inhibir a Haemophilus influenzae y Moraxella. Y hay distintas formulaciones de amoxicilina con ácido clavulánico comercializadas para pediatría. Entonces, por ejemplo, tenemos 4:1, 7:1 y 8:1. Estas concentraciones en general alcanzan una dosis convencional de ácido clavulánico. La más utilizada en pediatría, sobre todo en menores de 5 años, es la 8:1, que alcanza 100 miligramos por 12.5 miligramos por mililitro de ácido clavulánico. Sin embargo, las formulaciones de 8:1 a dosis de amoxicilina de 30 a 50 miligramos kilo día podrían no ser suficientes para el tratamiento de infecciones cutáneas o urinarias moderadas o graves. Recordemos que aquí se introducen las enterobacterias que les decía que requieren más ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque estas necesitan de 9 a 10 miligramos kilo día de ácido clavulánico. Entonces, en este tipo de infecciones necesitamos formulaciones que sean 4:1, es decir, que tengan menos amoxicilina y más ácido clavulánico, y por lo tanto probablemente también requieran no solo menos amoxicilina y más ácido clavulánico, sino que además probablemente requieran esquemas que sean de cada 8 horas. Entonces, las formulaciones pediátricas existen en 14:1. ¿Para qué son las formulaciones 14:1? Estas permiten dar amoxicilina en 90 miligramos por kilo para una dosis máxima de 4 gramos por día en 2 dosis, ideal para manejar 90 miligramos por kilo cada 12 horas.
7:1 permite dar dosis de 25 a 45 kilo día con un máximo de 1750 miligramos por día, igual en 2 dosis. La de 8:1 probablemente sea muy parecida a esta de 7:1. Y la de 4:1, que es aquella que tiene una dosis bajita de amoxicilina, permite dar 20 a 40 miligramos por kilo por día con máximo 1500 por día, pero en 3 dosis diarias. Ideal para enterobacterias. Les decía que no siempre la concentración lograda en la vía respiratoria se logra por el mismo tiempo en otros tejidos. Entonces, en esos otros tejidos donde no se concentra la amoxicilina por largos periodos, por ejemplo, vías urinarias, por ejemplo, tejido pleural, por ejemplo, pulmón, pues probablemente necesitemos usar la amoxicilina cada 8 horas. Y entonces necesitamos una presentación que sea una presentación 4:1 como esta. Algunos aspectos a considerar para tomar la decisión de cuál es la presentación ideal. Bueno, el ácido clavulánico en general tiene poca tolerancia gastrointestinal, así que si usamos altísimas dosis de ácido clavulánico, pues probablemente tengamos poca tolerancia gastrointestinal. La consistencia del producto, bueno, si usamos las altas concentraciones de ácido clavulánico le dan un saborcito no muy agradable al producto. La cantidad de amoxicilina del preparado y la dosis a administrar debemos considerarlas. ¿Qué quiere decir eso? Pues si tenemos que preparar más de la cucharadita, más de 5 mililitros, probablemente necesitemos una concentración. Si estamos usando la de 8:1, pues considere la de 14:1, por ejemplo. La duración del tratamiento y la adherencia. Insistámosle al paciente los intervalos de administración y completar las dosis que corresponden, que no falle con los intervalos de administración, que logre las concentraciones inhibitorias mínimas en los intervalos que corresponde. El tipo de germen a tratar y la concentración inhibitoria mínima son muy importantes. Hablemos de las infecciones más frecuentes en pediatría. Faringoamigdalitis aguda, la mayoría son virales, pero entre las bacterianas la más frecuente es Streptococcus pyogenes, sobre todo en niños de 3 a 13 años. Su diagnóstico es erróneo en un 25-50% de los casos. Las guías más recientes recomiendan pruebas rápidas para diagnóstico o cultivos en casos seleccionados, pero lamentablemente sabemos que en la mayoría de nuestros países no contamos con este recurso. No se reporta resistencia a betalactámicos y hay resistencia importante a macrólidos, entonces amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico en una dosis que tenga bajas concentraciones de ácido clavulánico probablemente sean una buena elección. En las amigdalitis bacterianas, PENI-V sigue siendo una buena elección, amoxicilina 40-50 kilo día también sigue siendo una buena elección, penibenzatínica en casos seleccionados donde hay mala adherencia también es una buena elección. Amoxiclavulonato, cefalosporina y macrólidos no se indican como tratamiento de primera línea, pero si no tenemos una opción sin ácido clavulánico, amoxicilina con ácido clavulánico con baja dosis de ácido clavulánico probablemente sea una buena elección con intervalos de administración de cada 12 a 24 horas, probablemente una de 7:1 o una de 8:1. Otitis media aguda, pues la introducción y universalización de las vacunas contra neumococo conjugadas, pues están haciendo grandes cambios en la etiología. Los gérmenes más comunes siguen siendo neumococo, Haemophilus influenza no tipificable, Streptococo beta hemolíticos del grupo A, Staph aureus y Moraxella. La resistencia de neumococo frente a penicilina ha llegado a un 30%, pero parciales, siguen siendo superables con altas dosis de amoxicilina, por eso se recomiendan dosis altas. Las resistencias a macrólidos son bastante altas y hemófilos influenza productores de beta-lactamasa se estima en un 16%. Amoxicilina oral se recomienda 80-90 kilodías cada 8 o cada 12 horas. Amoxicilina clavulonato se recomienda 8:1, 80-90 kilodía o 14:1 para lograr una dosis alta de 80-90 kilodía o cefuroxima durante 10 días en pacientes considerados como alto riesgo. En el paciente de alto riesgo, es decir, el que tiene otitis media recurrente, que ha tenido supuración, etcétera, se recomienda de primera línea amoxicilina con ácido clavulánico en concentración de 14:1. Sinusitis aguda, neumococo, hemófilos influenza, moraxella, streptococo piógenes y algunos anaerobios.
Tratamiento de primera línea, amoxicilina 80-90. Y si no hay buena respuesta, amoxicilina ácido clavulánico 8:1 o idealmente 14:1 para lograr 80-90 miligramos kilo día en 2 o 3 dosis. Idealmente 2 dosis es una buena elección. Tratamiento de algunas otras infecciones, pues aquí tenemos, por ejemplo, neumonía adquirida en la comunidad y vemos como amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico son la elección, pero vean ustedes cómo la amoxicilina con ácido clavulánico se recomienda en 3 dosis porque la concentración en los tejidos pulmonares no es adecuada en 2 dosis, igual para mayores de 5 años. Y si se observan o se sospecha Mycoplasma pneumonia, pues la recomendación inicial son macrólidos y no amoxicilina con ácido clavulánico. Infecciones urinarias, pues amoxicilina con ácido clavulánico, pero cada 8 horas en dosis de 40-50 miligramos kilo día. Aquí probablemente estamos hablando de una relación de 4:1 o una relación de 7:1 a lo más, no una relación mayor. Y infecciones cutáneas, estafabrios o estreptococopiógenes. Probablemente estamos hablando aquí de cefalosporinas de primera generación o hoy por la resistencia de Staphylococcus aureus estamos hablando de trimetoprim sulfa-metoxazol. Perlas del pediatra. Recuerden lo que el paciente de familia quiere es una curación efectiva, lo que el padre de familia quiere, una curación efectiva, un tratamiento adecuado, con una presentación amigable, pero necesitan educarse de que lo que el pediatra quiere es el bienestar del paciente, quiere los mismos objetivos del padre, pero necesitamos que el paciente cumpla con las recomendaciones adecuadas para el mejor tratamiento. Recuerden, las opciones que la industria nos ha puesto a disposición tienen un sentido, tienen una razón de ser. Tantas presentaciones de amoxiclavulonato no es porque la 14:1 sea mejor que la 7:1 o la 8:1, es porque cada una tiene su razón de ser de acuerdo a la farmacología de la misma y los gérmenes que están produciendo la infección. Los médicos cometemos errores, tendemos a pensar que la 14:1 es la mágica prescripción que tenemos que hacer para todas las infecciones y no es así. Nos podrían ayudar si usamos prescripciones correctas, tiempos de administración correcto, intervalos correctos de administración y si educamos bien a nuestros pacientes. Son moléculas de gran valor. Amoxicilina clavulonato es una gran molécula, está vigente y probablemente si la utilizamos correctamente va a durar muchos años más en el mercado y va a ser de gran valor durante un gran periodo de tiempo adicional. La prescripción de antibióticos es una gran responsabilidad, sobre todo en pediatría. La población pediátrica tiene condicionantes particulares que lo predisponen a infección, pero no necesariamente esto debe traducir una mayor prescripción de antimicrobianos ni una mayor resistencia. Y el uso de guías de tratamiento locales e internacionales puede ser de gran ayuda en el manejo adecuado de patologías comunes si entendemos bien la cinética y las presentaciones farmacéuticas disponibles. Les agradezco muchísimo la atención brindada y espero estar disponibles para contestar sus amables preguntas y estar a sus órdenes siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos el próximo mes de forma presencial.